Que el Señor los bendiga. Estamos hoy expectantes de que el Señor nos esté hablando y hoy estaremos con un mensaje profético que trae la profeta Anaí. Queremos que ustedes se gocen. Es un mensaje muy importante para nosotros en este día. Vamos a gozarnos con ese mensaje. En Abraham, ¿verdad? Dice, siendo solamente uno, él y Sara, de ahí sacó una tremenda y gran descendencia por causa de que Abraham le creyó, ¿verdad? Dios lo bendijo, lo honró, lo multiplicó. Y ahora nosotros terminamos siendo de esa cantera, ¿verdad? De la cantera de Abraham. Entonces es importante que nosotros conservemos y podamos seguir esa línea de la fe, ¿verdad? Que tuvo nuestro padre Abraham, somos de esa cantera de la fe. Entonces, pero dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Nosotros cuando no oímos, no tenemos fe, cuando no oímos una palabra que viene de Dios. Y yo creo que en este tiempo es cierto que nos emociona, ya un tiempo atrás, incluso cuando estábamos en el CCB, he oído de muchos hermanos que querían tener un lugar dedicado para ayunar, hacer vigilias, orar, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros en este tiempo en particular estábamos orando mucho para ver si tomábamos una casa, ya no teníamos el local solamente por horas, sino de repente un lugar, ¿no? Una casa dedicada, más céntrica, pero se dio esta oportunidad de la hermana que nos sorprendió de verdad de un momento a otro y estábamos nosotros en oración con respecto a esta y a otras opciones que teníamos. Pero el Señor siempre es bueno y siempre nos está confirmando, ¿verdad? A través de lo que ponen en los corazones de los hermanos, esa alegría. Realmente me quedo sorprendida de ver la alegría, la felicidad, la efervescencia de los hermanos, ¿verdad? De poder tener así esa obra misionera, esa obra dedicada. Y ya el Señor empezó a manifestarse esa semana nomás con personas de la zona que han trabajado obra allí en esa zona y realmente se les caían las lágrimas porque me decían, esta es una respuesta de Dios, esto no es casualidad, ¿no? Y me refiero a una mujer que es gobernadora ahí en la zona de Cieneguilla y me dicen que quieren descentralizar Cieneguilla de lo que es la municipalidad, que queda, ¿verdad?, un poco más en un lugar un poquito más lejano de allí, pero quieren descentralizar y ponerlo ahí en ese lugar que se llama Las Cumbres. Entonces ella me dice, yo estoy dispuesta para lo que yo más deseo y anhelo es servirle a Dios, ¿no? Y yo sé que ella vive ahí en Cieneguilla y yo sé que esto es una respuesta de Dios. Ella trabajaba mucho, incluso con las zonas de Manchay, con niños, etcétera. Entonces, hermanas, yo hablaba con esta mujer y de pronto yo veía ya eso, el lugar que ya se llenó. Yo veía y decía, gloria a Dios, ya. O sea, hay un pueblo que está esperando allí realmente que eso se abra, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos fe y confianza en más pronto de lo que pensamos, vamos a poder ver ahí una obra, ¿verdad?, levantándose y cubriendo las expectativas de toda esa zona. Es una zona emergente y de hecho que el Señor, si quiere que ahí se establezca una obra, va a dar el terreno para construir el templo, ¿no? En ese lugar. Este es un comienzo nada más, porque el Señor nos mostraba, hermanos, que este es un tiempo
o sea, está cambiando una historia en nosotros como iglesia. No nos olvidemos que durante 20 años el Señor nos ha puesto en un ministerio de arrancar, derribar, destruir y dejar las obras de las tinieblas. Ese sea nuestro trabajo arduo, ¿verdad? Conciso y persistente. Pero en este tiempo es sorprendente ver cómo el Señor está haciendo un giro, ¿verdad? Y lo que quiere es que sembremos, que plantemos, ¿verdad? Que plantemos, sí, que sembremos también, no solamente en lo natural, ¿no? Porque nos está dando terrenos en Tarapoto, sino también en lo espiritual. Nos está dando otra obra en Iquitos para abrir allí. Ya tenemos ahí una escuela apostólica en Iquitos, no nos olvidemos, oremos mucho por Iquitos. Hay 9 iglesias, ¿verdad?, en las comunidades que solamente hemos tenido la oportunidad de visitar una, hermanos, en el año que pasó. Entonces hay mucho trabajo que hacer fuera de acá de Lima, y ahora se abre esta zona de Cieneguilla. Entonces yo creo que el Señor nos está removiendo a todos porque hay mucho trabajo que hacer. Ya muchos de ustedes ya son maestros, muchos de ustedes se han afilado en este tiempo con las células, con los grupos de oración, y realmente lo que Dios está demandando es un crecimiento. Lo que hemos sembrado, hermanos, por muchos años está empezando a dar resultado en cuanto a los hermanos que comprometidos, ¿verdad?, con la obra, con el ministerio, con el querer servirle a Dios y tomar ese desafío de fe, como en algún momento lo tomó Abraham. Amén. Y yo creo que como iglesia es importante y necesario que el Señor nos dé una palabra con respecto a los tiempos que vienen. Si bien es cierto, ya como ustedes habrán tenido la oportunidad de tener las clases sorprendentes, las clases realmente maravillosas acerca de los tiempos finales, en los cuales como iglesia no estamos esperando el arrebatamiento. No creemos que todavía el Señor ya está viniendo por la iglesia, porque el Señor ha dejado en la palabra, ¿verdad?, sus diseños, ha dejado claramente expuesto lo que significa el tiempo de su venida, y también todo lo que realmente significa Mateo 24. Si hay alguien que no llevó las clases, realmente se las recomiendo, porque rompe muchas estructuras teológicas y nos fundamenta sobre lo que realmente la palabra nos está queriendo explicar acerca de los últimos tiempos. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos que saber de que el enemigo dice que está como león rugiente, viendo a quién se lo devora, a quién lo agarra. Por eso que es importante saber, no desconocer las obras del enemigo, ¿no?, sino más bien conocerlas para reprenderlas. ¿Por qué, hermanos? Porque a los niños, ¿no?, y yo tengo esa oportunidad tan maravillosa de conocer generaciones, porque yo tengo nietos, y tengo nietos pequeños, y tengo nietos grandes también, y hablo con ellos, y veo, ¿no?, su línea de pensamiento muchas veces. Y los niños pequeñitos, los más pequeñitos, los están preparando para un apocalipsis zombie, ¿no? Eso es lo que los niños están pensando que va a pasar. Es más, hay algunos comentarios por ahí de que el próximo año va a ser terrible porque va a venir una manifestación de zombies y todo lo demás. Entonces, lo que es importante es escuchar lo que el Señor va a hacer, escuchar lo que el Señor tiene planeado, porque el enemigo está, como les digo, como león rugiente, viendo a quién se devora, a quién lo aterra, a quién le atemoriza, a quién pueda aterrarlo de tal manera, ¿verdad?, que pierda la brújula y terminas apostatando del Señor. Pero nosotros necesitamos encaminarnos en los planes de Dios, porque si no, no podríamos ser hijos de Abraham, no podríamos tener esa fe hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, hacia dónde nos dirigimos, y haríamos las cosas solamente por impulso, lo haríamos solamente por emoción o por cualquier otro motivo, por temor, pero no por fe. Y no nos olvidemos que la fe es lo que agrada a Dios. La fe es el vehículo en el cual nos vamos a mover tú, yo y todos como iglesia para lograr los objetivos del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor nos ha tomado en un ministerio de arrancar, derribar, destruir, dejajar y deshacer las obras del diablo? ¿Por qué?
porque el Señor necesita una iglesia empoderada, una iglesia llena del poder de Dios. Jesús decía, Satanás no tiene nada en mí, por lo tanto, Jesús tenía autoridad y tenía poder. Entonces necesitamos una iglesia así. La iglesia no es una persona, somos todos nosotros. Y todos nosotros necesitamos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para poder tener autoridad sobre las fuerzas del enemigo. ¿Ok? Porque el Señor ya venció, entonces el Señor no va a compartir esa victoria con alguien que no está alineado, ¿verdad? A su Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo continuamente está hablando. Y el Espíritu Santo sigue hablando, el Espíritu Santo sigue marcando en nosotros desafíos de fe, porque son desafíos de fe, ¿verdad? Creer en lo que el Señor nos ha dicho, creer en medio de todo este caos y de todas estas cosas que dicen, que van a hacer, que no van a hacer y que están planeando, ¿verdad? Creer en algo que Dios pone en tu corazón, aunque no lo veamos, como dice la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, es de locos, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo lo está haciendo. Yo siento que en esta nación, a pesar de todos los malos pronósticos, que se dejan ver por la parte del gobierno, el Espíritu está poniendo en todos, no solamente en los cristianos, en toda la nación, una expectativa de un futuro mejor, de algo bueno que viene, de cosas buenas para nuestra nación. Entonces yo decía, pero ¿por qué Dios está trabajando de esa manera? Porque Dios es Dios y cuando Dios hace llover sobre justos y pecadores, sobre todos. Solamente es que a sus hijos, a sus amados, les habla en secreto. Los demás se mueven porque es algo que está cubriendo la nación, es algo espiritual, donde, hermanos, vemos gente que está empezando negocios, gente que está renovando sus empresas, gente que está con ganas de salir adelante, de echarle para adelante, gente que está construyendo su casa, ¿verdad? Que está apostando por una empresa, por un carro nuevo, por una movilidad, lo que no habían hecho durante años, ¿no? Ahora sí lo están creyendo porque no sé si en el fondo dirán, bueno, o me muero o me sale, pero algo tengo que hacer, ¿verdad? No me voy a quedar acá sentado. Y eso lo está haciendo con todos, hermanos, no es solamente con los cristianos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar eso que está en el espíritu, porque está en los aires. Eso está en el aire de esta nación. Entonces tenemos que tomar de lo que Dios está derramando de su espíritu, ¿verdad? Para subirnos a esa ola de fe en el futuro, esa ola de fe y de confianza de que este no es el final, de que este es un nuevo comienzo, ¿verdad? Es una nueva oportunidad para desechar todo aquello que no nos sirvió antes y tomar aquello que realmente va a marcar nuestra vida, que nos va a dar un impulso y nos va a ayudar a lograr aquello para lo cual ya Dios, ¿no?, nos ha sido, como dice su palabra. Ya Dios, ¿no?, ya estableció en nosotros un plan, un propósito, pero nosotros tenemos que por fe tomarlo, creernos y darnos ese impulso, ese ánimo, ¿verdad?, para ir hacia el otro lado. Yo realmente, bueno, el Señor siempre me habla así a través de su palabra y hoy día, ¿verdad?, el Señor me ha dado esta palabra donde necesitamos nosotros ver las cosas como el Señor las ve, o sea, ver a través de sus ojos, ver a través de su voz, porque Dios es el verbo, Jesucristo es el verbo, y todo lo que nosotros no vemos es hecho a través de su palabra. Por eso es que tenemos que creer lo que dice su palabra para hablarlo, para confesarlo, para que venga ese rompimiento y la bendición caiga, como lo está pasando ahora. Yo creo que la iglesia, o sea, toda la iglesia del Señor ha estado orando y hemos estado orando para que ese virus se muera. Y parece que ese virus ya se murió, porque la verdad que la gente está, ya le perdí el miedo. Yo por lo menos a veces salgo y me olvido y me voy sin mascarilla a pasear a mi perro, ¿no? Y después ven, ay, no, sí, la mascarilla. Pero realmente ya se perdió el temor a toda esta pandemia y todo lo que ha acontecido. Pero necesitamos saber qué viene adelante y eso
para eso necesitamos alinearnos a lo que Dios tiene planeado. Y yo quiero leer el libro de Miqueas capítulo 4, donde habla del reinado universal del Señor, ¿verdad? No nos olvidemos que Juan el Bautista predicaba en el desierto, no había nadie, pero predicaba porque estaba trayendo un rompimiento y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Y dice acá en la palabra, acontecerá en los postreros tiempos, sí, cierto, muchos dicen, ya estamos en los tiempos postreros, sí, son estos los tiempos postreros, pues vamos a ubicarnos según la palabra, lo que está en el corazón de Dios. Está en el corazón de Dios venir y llevarnos 7 años, está en el corazón de Dios venir y llevarnos 3 años y medio, está en el corazón de Dios venir ¿cómo se llama? Dejar que haya un apocalipsis zombie, ¿no? O destruir a todas las naciones. ¿Qué está en el corazón de Dios? Y dice acá, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocada a la cabeza de los montes. Ahora, ¿cuál es el monte de la casa de Jehová? Es la iglesia. No nos olvidemos que se han ubicado en la sociedad 7 montes, ¿verdad? El monte de la educación, el monte de la familia, el monte de las artes, el monte de la economía, el monte de las comunicaciones, ¿verdad? Hay 7 montes, ¿verdad? Los cuales nosotros deberíamos estar orando para tomar ese monte. Pero uno de esos montes es el monte de la casa del Señor, o sea, es la iglesia. Y aquí está hablando qué va a pasar con la iglesia en los postreros tiempos. Acá está descrito completamente en la palabra. ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia en los postreros tiempos? Se van a levantar los comunistas y van a destruir a todos los cristianos, nos van a llevar las mazmorras y nos van a matar de hambre. No dice eso. Acá está especificado claramente lo que está en el corazón de Dios. Y dice que acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado como cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Qué curioso, ¿verdad? Dice, yo nunca olvido esta frase de un apóstol que escuché, que lo que es en lo natural también es lo espiritual. Qué curioso que en este tiempo el santuario, ¿verdad? La obra del santuario, la misión del santuario está siendo llevada al monte, ¿no? Es el lugar donde vamos a ir, se llama la cumbre. Qué curioso, ¿no? O sea, es un diseño de Dios, son los últimos tiempos, ¿no? Y miren lo que dice acá. Dice, será colocada la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. O sea, eso quiere decir que sobre el monte de la economía, sobre el monte del gobierno, sobre el monte de la educación, sobre el monte de las comunicaciones, de las artes y de todo, el que va a estar por encima de todos estos montes, ¿cuál va a ser? El monte de la casa del Señor, o sea, la iglesia. La iglesia va a ser una iglesia reinante en los últimos tiempos, o sea, cuando estemos todavía aquí en la tierra. No está hablando cuando el Señor ya llegó nuevamente por segunda vez, está hablando en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Dice, acudirán a él los pueblos, ¿no? Entonces, donde haya una iglesia, ese va a ser un faro, donde haya una casa del Señor, eso va a ser más importante que el gobierno, va a ser más importante que la educación, más importante que las artes, más importante que la economía, no, va a ser más importante que cualquier otro monte en los últimos tiempos. Esto es algo tremendo, porque pareciera que en este tiempo, ¿no? El monte de la casa del Señor, o sea, la iglesia, es la última rueda del coche, ¿verdad? O el monte de la religión es lo último. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia necesita entender que nosotros somos los que hemos heredado el reino. ¿El reino de quién? De nuestro Padre. Entonces necesitamos entender quiénes somos. Si no entendemos lo valioso que somos, ¿cuánto tiempo más se demorará el Señor por ponernos como cabecera de todos los montes? Entonces depende de la fe que tú y yo tenemos, que ese monte va a ser el más especial, el monte
privilegiado, por así decirlo. Yo entiendo que hay muchos hermanos en la iglesia que se quieren dedicar, no sé, de repente a la economía, otros se quieren dedicar a la educación, otros se quieren dedicar, ¿verdad?, a la psicología para ayudar a las familias. Tantas otras opciones, ¿verdad?, que tendríamos para nosotros desarrollarnos y desenvolvernos. Pero ¿saben qué? El monte de la casa del Señor, o sea, aquellos que quieran servirle al Señor, van a estar por encima aún de los presidentes, porque eso es lo que dice acá, ¿verdad? Va a ser cabecera de montes, o sea, va a estar por encima del gobierno. Yo sé que ahorita el gobierno pareciera lo más grande que hay en las naciones, pero según lo que dice la palabra en los posteriores tiempos no va a ser así. Entonces, hermanos, tenemos que ubicarnos, amén. Tenemos que saber quiénes somos para Dios, lo importante que somos. Dios no nos compara con un presidente, aunque pareciera que un presidente es alguien muy importante. No nos compara con un ministro, no nos compara con un congresista, aunque muchos quisieran, ¿verdad?, hacer una carrera política. Pero está bien por ellos los que tienen ese llamado. Pero si tú tienes un llamado, hermano, a servirle a Dios, en los posteriores tiempos, realmente vas a estar muy bien ubicado. Amén. Gloria a Dios. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá, ¿qué dice? La ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Entonces, no solamente los pueblos, no solamente las provincias, que la gente que venga de las provincias o de los lugares aledaños donde esté la casa del Señor van a acudir, van a ir allí, sino que aún van a venir de las naciones. Van a venir y van a ir donde realmente hay una iglesia, donde Dios se está manifestando, donde la gloria de Dios se está mostrando, donde el Espíritu Santo se está moviendo. ¿No les parece maravilloso? Y van a venir, dice, a pedir que les enseñemos, ¿no?, nuestros caminos. O sea, ¿qué hemos hecho? Eso quiere decir que la iglesia va a ser un lugar tan glorioso, hermanos. Pero un lugar glorioso porque el Señor va a hacer cosas maravillosas con su casa. Dice, Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que estén en la casa del Señor, aquellos ministros, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, lo que sea, tiene que ser gente instruida, no puede ser cualquier persona. Entonces tiene que ser gente que se dedicó a escudriñar la palabra de Dios, se dedicó a estudiar, se dedicó a conocer los pensamientos, los deseos, los anhelos de su corazón, sabe discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es bueno y lo que es excelente, ¿no? Entonces necesitamos saber que todo el tiempo que le hemos dedicado al Señor no va a haber sido en vano. Todas esas horas de estudio, de leer la Biblia, de meditar en su palabra, ¿verdad?, de gozarnos en el Señor, de ir a la iglesia y de repente, ya voy por compromiso. No, porque todas esas palabras que hicieron algo en tu vida, que formaron en tu espíritu algo, un pensamiento, una idea correcta, un sentimiento que Dios quiso poner y quitar uno que no estaba bien, todo eso va a valer para que tú seas importante en los posteriores tiempos. Vas a ser alguien que de pronto Dios te quiere usar para enseñar gente que venga de otras naciones. De repente que venga un presidente, no sé, de algún país, de Singapur, no sé, de algún sitio, y diga, voy a ir a esa iglesia que dicen el santuario, donde Dios está haciendo cosas grandes, quiero que me enseñen cómo hicieron, qué Dios hizo con ellos. Quiero una palabra, quiero que me digan cómo es que hicieron para que esta nación salga adelante, este Perú, qué hermoso que está, qué maravilloso, cómo Dios se ha glorificado en esta nación. Esos son los planes de Dios. Esos son los diseños de Dios para la iglesia, para su novia. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice acá de él, dice, andaremos por sus veredas porque de Sión saldrá la ley, ¿no? Muchas veces pensamos que la ley sale del Congreso, ¿verdad? Sale del juzgado, sale de algún otro lado. Pero hermanos, en los posteros tiempos Dios tiene planificado que la ley
salga de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso? De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Donde está su pueblo, ahí va a salir la palabra que va a regir no solamente pueblos, sino naciones enteras. Naciones enteras. No nos olvidemos que el Señor dice, poco es para mí que yo te haya escogido para que tú restaures al remanente de mi pueblo. Yo te he puesto por luz a las naciones. ¿Tú te lo has creído? Esa palabra le hemos declarado muchas veces en el santuario, porque eso es lo que un día el Señor nos dijo, ¿verdad? Que no solamente nos iba a usar para restaurar el remanente de su pueblo que está herido, que está cautivo, que está dolido, que está bicharraqueado, que está enfermo. No solamente para eso nos va a usar el Señor. Nos va a usar para hacer luz a naciones enteras, ¿no? Un poquito más de orgullo no podemos tener. Pero es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios para ti y para mí, que seamos luz para naciones enteras. Eso quiere decir que van a venir gente importante de otras naciones. Y va a venir a ser enseñada, va a venir a ser guiada por lo que el Señor nos ha dado, por lo que el Señor nos ha instruido, por lo que el Señor nos ha hablado en secreto. Amén. Dice, hay una parte en la palabra que a mí me gusta mucho porque eso es lo que el Señor un día hizo conmigo. Me despertó el oído para antes de que saliera el sol, enseñarme, dice, enseñarme como los sabios. Amén. Entonces, si tú y yo podemos ser sabios es porque el Señor despierta tu oído tempranito para que tú leas la palabra y para que vayas comprendiendo, esto está bien, esto está mal, esto le gusta a Dios, esto no le gusta. Porque todo se trata de Él, todo se trata de su reino, todo se trata como a Él le gustan las cosas, porque nosotros podemos ser cristianos, porque Jesús nos salvó, pero ¿cómo le gusta a Él que nosotros seamos para Él como hijos? Entonces, la única manera es que nos instruya, la única manera es dedicarle tiempo, no hay otra forma. No hay otra manera, amén. Y miren qué tremendo privilegio que Dios después te pueda usar para que tú puedas enseñar a gente importante, amén. Gloria a Dios. Dice, Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que el Señor nos pueda usar, ¿verdad? Para juzgar entre muchos pueblos lo que está pasando, por ejemplo, entre una nación y otra. Yo estoy viendo ahora eso, hermanos, que el Señor nos da esa claridad, nos permite, por causa de la instrucción que nos ha dado, discernir finito lo que está pasando en una nación y en la otra. O sea, ya no nos estamos preocupados por las iniquidades de los hermanitos. Estamos preocupados por las iniquidades, por el misterio de la iniquidad que está manifestándose en las naciones enteras. Y sabemos claramente, y decimos, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta los gobernantes? ¿Cómo no se dan cuenta los ministros? ¿Cómo no se dan cuenta los congresistas? ¿Cómo no se da cuenta la iglesia, los pastores, lo que está pasando? Pero muchos no se dan cuenta. Entonces, es verdad que el Señor nos va a poner aún a juzgar, ¿verdad? Entre muchos pueblos y corregir a naciones y poderosas y lejanas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque no solamente nos va a hacer que nosotros, dice que el espiritual puede juzgar todas las cosas, el que está bien alineado con el Señor, con el Espíritu Santo, puedes juzgar todas las cosas. Y el Señor nos va a dar esa capacidad de juzgar lo que está pasando y de poder aún escribirle de pronto a un presidente que está en otra nación y corregirle, decirle, mire, usted abre los ojos, entienda, mire que esto está así, 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 y si usted no hace esto, el otro, aquello, le va a venir esto, y todo esto es espiritual. Entonces esa persona, si escuchó algo, si realmente captó o entendió lo que tú le estás diciendo, va a venir con su avión, no sé si sea un presidente, el que sea, va a venir, se va a sentar y dice, a ver, quiero que me siga enseñando, yo quiero seguir entendiendo, porque yo quiero gobernar bien mi nación, yo quiero ser una persona que pueda guiar al pueblo. A mí me emocionó tanto este presidente, ¿verdad?, que ha salido de El Salvador, ¿verdad?, El Salvador, que pedía sabiduría para gobernar al pueblo. Qué ternura, ¿verdad? Qué tremendo.
Qué impresionante. El mismo presidente Donald Trump también ha estado siendo asistido y ayudado por muchos ministros, por muchos pastores, no solamente de Estados Unidos, sino de otras naciones. Entonces estamos viendo, hermanos, que esta palabra ya está empezando a tomar forma, se está empezando a ver que naciones enteras están siendo entregadas a la autoridad de Dios. Ahora, definitivamente, si el enemigo viene y quiere hacer de las suyas, ya ahí Dios se encargará. Pero al hombre que Dios puso como gobernante en una nación, que le entregue a Dios como el jefe, ¿no? Que reconozca que Dios es el Señor de esa nación y es el jefe. Eso ya es tremendo, hermanos. Es realmente un avance que está haciendo el Espíritu Santo tremendo en las naciones. Amén. Dice acá, ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Qué tremendo, hermanos. O sea que estos gobernantes, estos pueblos se van a dar cuenta que no necesitan guerrear en sus fuerzas, no necesitan usar bombas atómicas, no necesitan usar metralletas, fusiles, ejércitos ni nada, que la fuerza realmente está en la fe, amén, en creer lo que Dios nos dijo, confesarlo, y ahí viene el rompimiento, porque al fin y al cabo, ¿quién es nuestro Dios? Se llama Jehová de los ejércitos, ¿ok? Entonces las naciones pueden tener sus bombas nucleares, sus ejércitos, sus bazucas, lo que sea, amén. Pero el Señor tiene, ¿sabes cuántos ejércitos tiene? Dice que sus ejércitos se cuentan por veintenas de millares. Entonces, el Señor, ¿verdad? Dice que viene del Sinaí a su santuario. O sea, del viejo pacto donde se manifestaba con sus ejércitos, viene a su santuario. Eso está en el Salmo 68. Entonces, ¿viene por qué? Porque Él es varón de guerra. El que va a guerrear y el que va a destruir cuando un ministro de Dios se levante y juzgue entre nación y nación, entre pueblo y pueblo, y diga esto no está bien, esto no está mal, no necesita salir con las pancartas a la calle a pelearse con nadie, sino lo va a declarar, así como Juan el Bautista, que se paró en el desierto y decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios ya se ha acercado. Era una demostración de lo que es un profeta. Un profeta no necesita que nadie lo vea. En lo secreto puede decir, Señor, lanza tu juicio sobre tal cosa o sobre tal otra. Y el Señor le va a escuchar. Amén. Porque esos son los ministros que el Señor prepara, equipa, forma y sabe a quién le están sirviendo. Entonces, hermanos, en este tiempo tenemos que entender cómo Dios está moviéndose, cómo Dios está moviendo a su pueblo, cómo hay un pueblo que está revestido ya de poder, ¿no? Y no es algo falso, no es algo trillado, no es un cliché, es una realidad. Es una realidad que Dios juzga entre las naciones, que Dios destruye a los poderosos de la tierra, los hace como si nada. Nosotros lo hemos visto ya, en más de una oportunidad lo hemos visto, ya nos da risa el que se quiera sentar en un lugar para gobernar, ¿verdad? Y hacer las cosas chuecas, porque al fin y al cabo se le va a descubrir toda su maldad y van a terminar peor que como empezaron. Van a terminar, como dice, sin rabo y sin paja. Entonces, más le vale no haber querido tomar el gobierno de una nación donde ya Dios ha puesto sus ojos para bendecirla. Los diseños de Dios para esta nación son de bendición. Lo declaramos y lo confesamos siempre, aunque el diablo quiera levantarse a destruir, no va a poder destruir nuestra nación, hermanos. Esto no es de ahora, esto no es del año pasado, no es de 10 años. Esto ya hace de miles de años que ha querido destruir Satanás esta nación. Esto no viene de ahora. Y Dios siempre ha tenido un juicio cuando ha visto que esta nación ha estado, ¿verdad?, en peligro, siempre ha lanzado su juicio. Siempre ha destruido a los malos, a los pecadores. Siempre lo ha hecho, por más poderosos que hayan sido o que se hayan creído. Entonces tenemos un Dios que tiene diseños, un Dios que nos está viendo realmente para hacer de bendición a muchas naciones.
dice acá que ya las armas, ¿no? O sea, las armas, las espadas, las lanzas ya no las vamos a usar. ¿Por qué? Porque esta tierra va a ser sembrada, esta tierra va a ser bendecida, esta tierra va a ser llena, esta tierra, ¿saben lo que antes le llamaban esta tierra? Esta tierra no le llamaban Perú, sino era Pirúa, porque Pirúa es granero. Era cuando venían de España, venían al granero, porque había de todo, acá hay de todo. Este es un granero, hermanos. Amén. Este es un granero donde necesitamos sembrar y cosechar. Es un lugar de abundancia, ¿no? Porque la tierra es buena. La tierra que Dios nos ha dado es muy buena. Amén. Entonces dice, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les infunda temor. Ese es el diseño de Dios para nosotros como iglesia, como Sion. Que el Señor nos dé nuestra higuera. Nuestra higuera, de repente, nuestra vid debajo de su vid y debajo de su higuera. De repente en lo natural y de repente en lo espiritual también. Amén. Debajo de nuestra vid, ustedes saben que la higuera es uno de los frutos más beneficiosos para el ser humano, para el cuerpo. Y la vid, ¿verdad? Representa la vida del Señor, representa su sangre preciosa, pero también representa la iglesia. Amén. Imagínense que cada uno del santuario pueda tener su vid, pueda tener una obra, que Dios le permita crecer, porque el Señor nos habló, nos dijo, este pequeño grupo vendrá a ser 1000, el más pequeñito, un pueblo fuerte. Entonces, hermanos, el Señor quiere multiplicarnos, el Señor quiere que nosotros veamos así, que después estemos nosotros debajo, fructificando para la obra de Dios, ¿no? Vamos a comenzar de repente teniendo grupos pequeños, el Señor nos va preparando y luego vamos a ver cómo Dios sigue manifestando en nosotros para un llamado tan especial como lo es el ministerio. Hermanos, el Señor nos quiere ver en paz. Qué lindo debe ser estar debajo de la vid, debajo de la higuera, ¿verdad? Dice, porque, y no habrá quien les infunda temor. Si los planes del enemigo, los planes de los terroristas, de los MRTistas, de los comunistas, de todos los istas, ¿no? Es meternos temor. Los planes de todo lo que son los grupos gay, los grupos, qué sé yo, todo lo que se ha levantado. Quiere infundir temor. Aún a los bebés le quieren infundir temor porque quieren destruir al bebé desde que está en el vientre de su mamá. Pero el Señor, los planes que tiene es que dice que nadie, amén, dice, no habrá quien les infunda temor. Eso quiere decir que vamos a tener, por causa de la palabra de Dios, una esperanza de vivir tranquilos, de vivir en paz. Esos son los diseños de Dios cuando hacemos su voluntad, cuando hay una nación que hace su voluntad, con una nación que tiene entendimiento de lo que está pasando en el mundo espiritual. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. De repente hay mucha gente que puede hacer muchas cosas, pero una oración eficaz de alguien que está bien alineado con el Señor puede mucho, hermanos. Entonces, lo que Dios quiere es traernos ese diseño precioso y perfecto de su reino. Su reino ya se ha acercado y su reino no tiene que competir con ningún otro reino, porque su reino ya el Señor lo ha establecido a través de su iglesia. Amén. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todos nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Hermanos, nosotros como peruanos tenemos que decir eso. Aunque otras naciones anden en nombre de sus dioses, yo no sé qué dioses puedan tener, el dios Mamón, el dios de la guerra, el dios, no sé, el dios de Afrodita, ¿no? Tantos dioses, ¿verdad? Hay otras naciones que son guiadas por esos dioses, pero nosotros tenemos que seguir firmes en declarar que nosotros como nación, como Perú, nosotros vamos a andar, como dice acá la palabra, en el nombre de Jehová nuestro Dios.
Tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creer que toda esta nación será santa. Hemos declarado que todos nosotros, toda la nación será santa. Para siempre heredaremos la tierra. Esos son los diseños de Dios. Y acá dice, eternamente y para siempre. O sea, tiene que haber un comienzo de esto. Amén. Y luego ese diseño va a permanecer para siempre. A mí me parece demasiado maravilloso este plan de Dios. Yo no sé si a ti te parece maravilloso, pero si a ti te parece maravilloso y quieres unirte conmigo en esta tarde, ¿no? A gozarte con el Señor, ¿verdad? A decirle, Señor, gracias, porque es más hermoso de repente de lo que yo me imaginaba, ¿no? Es mucho más perfecto, mucho más completo tu diseño para mi vida, para el futuro de mi familia, de esta nación, de tu iglesia amada, por el cual has pagado un precio tan alto, ¿no? Señor, gracias, porque no teníamos nada de bueno cuando te fijaste en nosotros, pero hasta acá has hecho maravillas. Amén. El Señor ha hecho maravillas contigo. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Y estamos alegres porque Él no está muerto, ¿verdad? Como cantaban hace un momento Gabriel y Carlita, Él no está muerto, Él está vivo, ¿verdad? Y su reino ya se acercó. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser valientes y así como Abraham, creer. Creer que realmente el Señor nos va a engrandecer. Creer que aunque pareciera que ¿verdad? Que está la cosa estéril y que no está pasando nada, creer que va a haber un momento en que Dios va a hacer las cosas a su manera, ¿no? Así como mi esposo a veces me dice, no seas como Sara que le quiere ayudar a Dios. Pues no caigamos en ese desafío de querer ayudarle a Dios a que Él haga su obra. Él va a hacer su obra. Él va a hacer que la iglesia esté por encima de todos los montes. Él va a hacer que los que le están sirviendo al Señor sean personas más que importantes, ¿verdad? Porque van a ser personas que lo que digan va a ser importante para naciones enteras, para traer salvación a pueblos, a naciones enteras. Hermanos, yo no sé si tú te quieres poner la camiseta de servirle al Señor, pero hoy más que nunca yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Hay tanto trabajo para hacer, hay tanto por hacer, hay tanta obra para realizar, hermanos, realmente que necesitaríamos, ¿verdad? Yo por lo menos necesitaría tener unos 15 años para seguir trabajando todo lo que hay que hacer, pero gracias a Dios que tenemos la vida eterna, ¿ven? Bueno, lo importante, hermanos, es que hay hijos en lo natural, hay hijos en lo espiritual, que van a continuar, ¿verdad? Trabajando y sirviendo hasta que ese día glorioso en el que el Señor venga, podamos disfrutar ya del Señor con nosotros. Pero antes el Señor tiene planes, antes el Señor tiene ese misterio de la piedad, ¿verdad? Esa perlita escondida tiene Él allí, ¿verdad? Que el que la descubre lo deja todo. Amén. El reino de los cielos es como una piedra escondida, como una perla de gran precio. El reino de los cielos es como un tesoro, que el que lo encontró lo dejó todo, ¿verdad? Y lo que necesitamos ahora es dejar de ser religiosos, evangélicos. Necesitamos ser gente del reino, hermanos. Necesitamos entender que realmente hay mucho que hacer por el Señor, hay mucho que trabajar por el Señor. Necesitamos decirle al Señor, Señor, heme aquí, ¿qué cosa quieres tú que yo haga para ti? ¿Quieres que lleve mi escoba a la iglesia y empiece a barrer? Pues por ahí empezaré, pero déjame que te sirva. Y esta semana escuchaba a 2 mujeres que me decían, no quiero un trabajo secular, quiero servirle a Dios, mi privilegio más grande sería servirle a Dios. ¿Y sabes cómo eran estas mujeres? Eran como la mujer samaritana, que no habían estado viviendo en una vida de santidad, eran cristianas de hace varios años, pero llevaban una vida relajada en cuanto a su santidad. Pero es como que se ponían las pilas y decían, no, ya ahora sí, ¿no? Toda esta pandemia me ha remecido a darme cuenta de que un día puedo estar y mañana no. Ahora sí a la franca quiero servirle al Señor. Ahora sí voy a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Ahora sí de verdad quiero consagrarme a Dios. Yo no sé si tú estás en esa condición, en esa posición de decir, ya no quiero vivir una vida doble. Mañana me puede pasar cualquier cosa y estoy viendo que un día uno está y mañana ya no. Pero no quiero, ¿verdad?
descuidar una salvación tan grande. No quiero descuidar ese llamado que Dios me hizo un día, esas cosas que Dios me prometió, esa fe que Dios puso en mi corazón para hacer esto, aquello, el otro. Hermanos, es momento en el que tenemos que tomar todo lo que Dios nos ha prometido. Es el tiempo que necesitamos nosotros asirnos de aquellas cosas que son grandes y son muy grandes. Pero Dios está allí diciendo que no temamos, que Él lo va a hacer. Solamente a nosotros nos toca creerle, ¿verdad? Confesarlo, aunque muchos digan, está loco de remate, pero dice que así nos va a ver el mundo. Amén. Locos para el Señor. Pero hermanos, animémonos y hagamos una oración en esta tarde diciendo, Señor, gracias. Gracias primeramente por tu salvación porque no me la merecía. Y gracias por considerarme como parte de tu novia, de tu iglesia. Quiero que me santifiques, quiero que me limpies, quiero que me vistes con esas vestiduras blancas para que cuando tú vengas me encuentres así empoderada, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, gobernando, reinando, contenta con todo lo que yo he podido ver. Tu manifestación es grande, tu reino es verdadero, tu poder no hay como el tuyo. No hay ningún nombre que se pueda nombrar en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra que te pueda hacer sombra, porque tú te ríes de ellos, te ríes de los malvados, te ríes de los poderosos, te ríes de todo, porque tú eres un Dios excelso. Así que hermanos, gracias todos juntos le damos al Señor, porque el Señor nos dio un nuevo impulso, el Señor nos dio un nuevo levantarnos, ¿verdad? A poder desarrollar, a poder creerle al Señor y empezar a ver que realmente Dios lo está haciendo ya y lo va a seguir haciendo y lo va a perfeccionar. Un abrazo para todos, los amo mucho. Muchas bendiciones. Y nos despedimos. Amén, gloria a Dios. Bendiciendo al Señor, declarando que el Señor está con toda la iglesia, moviéndola hacia una nueva etapa. Oramos juntos, dile, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tú me llevas de la mano en esta nueva etapa para bendecir, para completar lo que tenga que ser completado. Glorifícate, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que el Señor complete esa bendición que tiene para ustedes. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.